Que la ciudad del paraíso constituye un Edén vitivinícola no es noticia. Desde antiguo el vino de Málaga es maravilla apreciada dentro y fuera de nuestras fronteras. Y en los últimos años la producción de caldos en la provincia no ha hecho sino crecer en calidad y cantidad, aunque no tanto en popularidad, y eso es cuestión a resolver. Serafín Quero Toribio, profesor de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Dresde y experto en gastronomía, acaba de publicar Málaga, paraíso del vino, un delicioso libro donde compila historia y presente, anécdotas y categoría de uno de nuestros productos más señeros. ¿Cómo sedujeron nuestros caldos a la corte del zar? ¿Qué relación tienen con los Tres Mosqueteros o la poesía de Rilke? Hoy en El Reservado les proponemos un brindis por Málaga y por sus vinos. Adelante, Serafín. Serafín Quero Toribio, bienvenido al Reservado, profesor emérito de la Universidad de Dresde, escritor prolífico, experto en gastronomía y experto en vino. Estamos muy contentos de que estés hoy aquí. Muchas gracias por invitarme y gracias por lo que dice experto. Yo creo que está uno permanentemente aprendiendo. Uno es un aprendiz eterno, permanente. Lo de experto, hombre, puede saber algo, pero... Hombre, ¿cuántos libros acabas de escribir, de publicar Málaga, paraíso del vino? Pero sí. ¿Cuántos libros sobre vino tienes? Con él son 15. 15. 15 sobre vino. Vino y gastronomía, y hay uno sobre Alemania, titulado Alemania 70 estampas, donde ahí hago una especie de retrato del alemán y Alemania a pie de calle. No es un libro donde vengan datos de sociología, sino que ahí se describe el alemán cómo es, cómo se comporta en clase, en la calle, en el tranvía, en el restaurante, cómo reacciona, o sea, muy, muy directo. Vale, pero, Serafín, para escribir 15 libros sobre vino, ¿cuánto vino hay que beberse? Pues ninguno. No me digas. Hombre, no, me explico. Es que catar un vino no supone beberlo. Entonces tú puedes catar muchos vinos, pero no haberlos bebido, digamos, de forma... Aparte que con el vino yo tengo una especie de lema. Con el vino debe estar prohibido emborracharse. Porque el vino, como todos sabemos, es historia, cultura, literatura, es el resumen del esfuerzo humano a lo largo de los siglos y es como un amigo con el cual hay que ser leal. La lealtad es la base de la amistad y entonces la lealtad con el vino supone no emborracharse. Ser siempre fiel a él, pero sin excederse. Vamos, eso es una afrenta a la cultura y a lo que el vino representa. Porque no es como otras bebidas. El vino, aparte de que arranca desde los primeros años de la historia, desde Sumeria, fíjate, hace 7000 años, pues beberlo y emborracharse es una vulgaridad que debería estar prohibido y al borracho llevarlo a un tribunal. Casa con lo que decía el gran maestro Manuel Alcántara, que se confesaba un grandísimo bebedor, pero que nunca había estado borracho, decía. Nunca, claro, es que es lo que tampoco entienden los alemanes pues, y muchos extranjeros, que beben para emborracharse. ¿Y no estamos cambiando en España, lamentablemente, la forma de beber? Pues sí, me parece, y sobre todo los jóvenes. Yo cuando era joven bebíamos vino de Montilla, de Jerez, pero ya poco a poco empezó a aparecer el whisky, etcétera, pero no bebíamos... Aparte de eso no había botellón. Y en el botellón creo yo que lo que no se lleva es vino. De todo menos vino. En fin. Y ahora se bebe como si no hubiera un mañana. Exacto. Y eso es difícil de arreglar, pero debería, sobre todo, introducir en la gente joven la cultura del vino. El vino, que además es muy agradable, hay
es muy variado, hay una gama de vinos muy variada, desde los blancos, tintos, espumosos y rosados, y todos tienen el encanto que tiene el vino, y beberlo con la moderación de la cual ya hablaba Cervantes y tanta gente más. Sin embargo, ahora ya hay muchos médicos que dicen que alcohol cero, que ni siquiera una copita de vino es buena. Eso lo dicen ellos. Yo una copa me tomo. Una al mediodía y otra de noche, normalmente me lo tomo. ¿Concibes la vida sin vino, Serafín? Pues mire, yo te diría que no, porque el vino es comunicación. La gente está contenta y se alegra y se comunica, es conversación, es, digamos, un motivo de inspiración, y eso desaparecer, por supuesto que nunca. Al contrario, hacerlo cada día mejor. No te olvides de que se decía in vino veritas. Y en esta época de la posverdad y de las fake news, no estaría mal que algunos se tomaran alguna copita de vino más, ¿no? Claro, esa frase es una frase muy... El filósofo danés Kierkegaard le dedicó una especie de libro a la frase esta. ¿De Plinio era? ¿Perdón? ¿De Plinio era la frase? Sí, in vino veritas, él le dedicó un artículo, y es verdad que el vino también lo cuenta Cervantes. Bueno, Cervantes que se ocupa de todo. Cualquier cosa que pensemos está en el Quijote o en novelas ejemplares, o en los trabajos de Persila y Segismunda. Ahí habla Cervantes de los vinos generosos, fíjate. Los vinos generosos, que además ha demostrado que es verdad, que mientras más viajan por el mar, mejor están. Tan es así que han hecho una experiencia, lo hizo González Vías, y fue a Juan Sebastián Elcano, el barco este, cuando salió de expedición, metieron botellas de vino, que hicieran todo el recorrido del barco, y al volver sacaron, y el vino estaba inmejorable. Málaga, paraíso del vino. Decimos Málaga, que es paraíso del vino. Tu nuevo libro. Has tardado en siendo malagueño de adopción, porque hay que decir que eres jiennense, ¿no? Hombre, he tardado... Yo he escrito este libro porque en Málaga, en los bares, en las barras, no se bebe vino de Málaga. Tú pides un blanco... Es curioso eso. Pides un blanco y te ofrecen o albariño o un verdejo. Eso es lo que hay. Y luego te vas a una librería y preguntas por un libro sobre vino de Málaga y no hay ninguno. Hay unos cuantos que yo cito en la bibliografía, pero son ya, digamos, descatalogados, que quizás por Amazon encuentren alguno. Son 5 o 6, muy buenos libros, pero que ya no están en el mercado. Entonces yo quería que hubiera un libro básico donde estuviera todo lo que es el vino de Málaga y luego lo que hay en torno al vino de Málaga. Porque el libro tiene como 2 grandes apartados. Uno es el vino de Málaga y todo lo que eso conlleva, desde las zonas de producción, clases de vino, etc. Y luego lo que hay en torno al vino de Málaga, empezando por la Catalina la Grande, que tanto amaba el vino de Málaga. Cuéntanos la historia de Catalina. Bueno, de Catalina fue... En París se bebía mucho vino de Málaga. En la época de la Revolución se bebía bastante vino de Málaga, pero empezó a empezar los fraudes. Entonces había un virus que era fraudulento. Entonces alguien de París alertó a la sociedad de viñeros de que aquello se estaba, digamos, envenenando de alguna forma. Entonces aquí se decidió, como Catalina la Grande lo bebía, dado los fraudes que había, se decidió enviarle 38 cajas de vino de Málaga para que viera cuál era el auténtico vino de Málaga y no el que le estaban enviando en aquel tiempo. Y esa es la historia de que a esta señora le gustara el vino de Málaga, y junto al Tokay, que es otro vino dulce húngaro, cuando estaba la mesa dispuesta y el vino, tanto malagueño como el Tokay, mandaba que le hicieran la guardia, y todos allí los soldados ante el vino de Málaga. Y luego el duque de Osuna, que fue un estrafalario embajador que tuvimos allí con don Fernando VII, también lo puso de moda en la corte de los zares, en una cena famosa que le dio al zar. Y había al final
vino de Málaga. O sea, que el vino de Málaga tuvo un momento absolutamente esencial. Esencial, siglo XVIII, sobre todo el XIX. Y luego la filoxera se carga aquel momento. La filoxera acabó con todo el vino de Europa, salvo en Chile, en el desierto de Atacama. Allí en Chile no hubo filoxera. Lo demás en Europa acabó. Ahora, en La Rioja tuvo efectos positivos, porque muchos franceses de Burdeos, ante el desastre, se vinieron a La Rioja y en La Rioja empezaron a hacer el vino que hoy bebemos de acuerdo con las normas que ellos tenían. Y también ese insecto, y luego los dos marqueses, el marqués de Riscal y el marqués de Murrieta, fueron los que iniciaron la andadura del gran vino de Rioja. Pero, Serafín, el vino que tan famoso se hizo en siglos pasados de Málaga era vino dulce, siempre hablamos de vino dulce. Ese es el tema, que en Málaga, y todavía hoy, fuera de Málaga, la gente cuando habla del vino de Málaga solo se conoce, piensa en el dulce. No se conocen los estupendos tintos, blancos, rosados e incluso algunos espumosos que se hacen en Málaga, que son extraordinarios. Eso, y tenemos de todo. De todo. O sea, ¿Y sin embargo? Y sin embargo, hablando con algún tabernero, digamos, entre comillas, ¿qué ocurre? Que una botella de vino de Málaga a lo mejor le cuesta 10 euros o 12. Y una de Verdejo, 2 o 3 euros. Claro, el beneficio, y esa dicen ellos que es una de las razones por las cuales no se... Claro, no es lo mismo pedir un Rioja, no, por la cantidad de producción que hay, que con las producciones más pequeñitas que hay en Málaga, que sale todo bastante más caro, ¿no? Claro, el Rioja es igual. ¿Pero de calidad? ¿Hay algo que envidiar? No, cuando tú pides un tinto, te dan eso, Rioja o Ribera. La calidad extraordinaria. Por ejemplo, en Ronda hay un cortijo, hay una bodega, Cortijo Los Aguilares, que trata como nadie la Pinot Noir, tiene un vino que se llama Tadeo, que es un vino sensacional. Sensacional. Rilke ya escribió sobre los vinos de Ronda, ¿no? Bueno, Rilke estuvo allí 4 meses y él era amigo de todas las princesas europeas y hay una carta, que la cito en el libro, en ella le dice a una princesa, el nombre en alemán no me acuerdo, que estaba tomando un vino de la huerta del cochero con un pastor, que el vino era muy bueno y lo estaban tomando con torreznos. Y le dice, torrezno, palabra intraducible al alemán. O sea que lo admiró y habló de él muy, muy bien, Rilke. Y de Ronda, para él, una ciudad soñada, única. Y luego fueron Alfonso de Hohenlohe, Oleole, que se le dice por Marbella, y Federico Schatz, quien recuperaron esa tradición vinícola, ¿no? En los años 60, el vino de Ronda lo recuperaron, como bien dices, el príncipe Alfonso y Federico Schatz. Además, Federico Schatz lo que hizo fue también traerse e introducir en Ronda muchas cepas que aquí no había, alemanas, y empezaron y le dieron el impulso que ha llegado hasta hoy con el vino en Ronda. ¿Y qué necesita el vino de Málaga para llegar al cenit que a tu juicio debería llegar? Para llegar a... Para llegar a lo más alto. Hombre, llegar a alto ha llegado. Pues es un vino muy rico, que está muy bueno, hay blancos extraordinarios, hay la sarquía, también tintos muy bonitos en los de Ronda, en Mosina, o sea que incluso en Manilva, que también se hace vino, blanco en este caso, también son... Está en un nivel muy, muy alto el vino de Málaga, que como digo, fuera de Málaga, como solo se conoce el dulce, pues tú en un restaurante de Madrid... A eso me refiero. ¿Cómo comercializarlo fuera? ¿Cómo popularizarlo fuera? Claro, eso... Hombre, en Málaga eso sería... Pero esto le compete al Consejo Regulador y a muchos bodegueros. Por ejemplo, irse a Madrid o irse a Barcelona, a Valencia, donde fuera, y con mucha resonancia mediática, organizar una comida en un lugar famoso y todo con vino de Málaga. Y cada plato con un vino de Málaga. 6 platos, por ejemplo. 6 vinos de Málaga
blancos, tinto y rosado, y luego el dulce del postre. Esto es una fórmula de dar a conocer. Pero vamos, yo hago lo que puedo. Yo he escrito un libro. Escrito el libro. Exactamente, justamente para eso. Por cierto, quiero dar las gracias a la Fundación Unicaja, que es la que ha financiado el libro, y además ha hecho muchos ejemplares, los ha distribuido gratuitamente, y cada uno estamos haciendo lo que podemos en beneficio del vino de Málaga, claro. Que la cosa empezó casi con los Reyes Católicos, ¿no? Claro, cuando los Reyes Católicos llegan a Málaga, en 1487, ¿cuál no sería la cantidad de viñas que aquí vieron? Que a los 2 años crearon un organismo que es el anticipo de lo que hoy día es el Consejo Regulador y la Hermandad de Viñeros, para proteger justamente ese producto. Serafín, has escrito de vino, ahora últimamente de vino de Málaga, pero tú has escrito de vino en general, y siempre de una manera, sobre todo al principio, muy didáctica. Es un libro que son 120 preguntas sobre el vino, ¿no? Ese es el primero. Ese libro, además, hay que fijarse en la fecha, es de 1997. O sea, ¿hace cuánto? 20 y tantos años. Más. Quiero decir que hace 20 y tantos años en España de vino no se hablaba. Por eso el libro este de El vino, 120 preguntas, tuvo, digamos, mucha acogida. Se hicieron 2 ediciones porque las preguntas estaban, de alguna forma yo intenté provocar con ellas. Por ejemplo, ¿puede un cura alcohólico decir la misa con vino? Claro, estas cosas llamaron un poco la atención. ¿Y cuál era la respuesta? La respuesta era que según la Iglesia que sí, que podía. Vamos, yo ahí me metí en lo que el Código Canónico decía sobre la misa, los curas, el vino. Quiero decir que la otra pregunta que llamó la atención era ¿cuál fue la primera borrachera de la historia? ¿Sabes cuál fue? Ilústranos. ¿Perdón? Ilústranos, dinos cuál. La de Noé. Claro, fue el primero que se emborrachó. Está en la Biblia, no es que lo digamos. Aunque la Biblia lo que hace es que recoge muchas leyendas que circulaban por Mesopotamia, y allí ya se habla de un diluvio. Hay un poema de Mesopotamia que se llama el poema de Gilgamesh, donde se recogen todas esas leyendas. Está el diluvio y está también esa borrachera. Además, es un poema muy interesante porque ahí se cuenta cómo un salvaje se civiliza gracias a la cerveza y el vino. Y ahí está el carpe diem de Horacio, de vivir el día, el momento, gozarlo. Eso está ya en ese poema. O sea que... Otras muchas borracheras históricas seguro que has estudiado, ¿no? Hombre, bueno, sí he estudiado, pero no tanto por la habré citado. Yo hablé de ella por llamar la atención al preguntar cuál era la primera, que es lo que es el libro. El libro son preguntas en las cuales casi todas tienen un cierto interés por la pregunta, pero borrachera así como tal, no. Aunque a ver, fíjate, sobre todo los ingleses, esos son... ¿Son expertos? Son expertos tanto en vinos como en ginebra. La ginebra hizo estragos en el siglo XVIII y XIX. En Londres hay estampas y pinturas de madres tiradas en el suelo con los niños borrachas por la ginebra, en fin. Has escrito también del champán. Ese es un vino maravilloso. El champán y el jerez son los 2 vinos excepcionales. También tienes otro libro sobre el jerez. Sí, pues son los 2 vinos únicos. ¿Por qué el champán es único? Por la forma de elaboración que tiene. O sea, un vino blanco o un tinto se hace igual aquí que en Nueva Zelanda, que en Sudáfrica. Ahora, el champán, aparte de que solo se puede usar la palabra champán cuando te refieres al champán, a la región y a la bebida, la elaboración es tan original y tan curiosa, las etapas que tiene, que lo hace realmente excepcional, no digamos cuando ya lo bebes. Eso hay, ahora recuerdo que lo que decía Coco Chanel sobre el champán, que no le preguntaron. Lo bebía 2 veces, ¿no? Eso no, le preguntaba, Madame Chanel, ¿usted cuándo bebe champán? Dice, yo bebo champán 2 veces, en 2 ocasiones.
Una cuando estoy enamorada y otra cuando no lo estoy. O sea que siempre. Fantástico. Y eso además, la marquesa Pompadour, que también amaba el champán, pues decía que las mujeres, mientras más champán beben, más guapas se ponen. En fin, tienen un montón de historias, anécdotas, y en el libro pues yo recojo de alguna forma lo que es el champán, la zona, la tierra, las uvas, luego lo que es la... Un poco de pedagogía, como haces siempre con tu... La elaboración. Serafín, que se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar de preguntarte sobre tu experiencia en Alemania, porque tú, después de haber sido profesor en España, después de haber trabajado en la universidad, de haber sido director de instituto, de repente alguien te dice, vente a Alemania, Serafín, y vente a enseñar lengua y literatura española. ¿Y allí qué te vas? ¿Te vas a Dresde? Bueno, en realidad fue... Yo soy amigo de un catedrático alemán que venía mucho a Málaga, Klaus Dipsel, que hermanó Málaga con Passau, y comiendo con él un día en septiembre, hace ya más de 20 años, le dije eso. Me gustaría ir a dar clases en alguna universidad alemana. ¿Habla en serio? Y digo, claro, muy bien. Y ya se fue, nos fuimos, y en noviembre me llamó. Yo estaba ya olvidado de que quería ir a Alemania. ¿Tú querías? Y digo, pues claro que quiero. Mira, ahí va a haber una plaza en Dresden, tal. Me dio la dirección del rector, etcétera. Me puse en contacto con ellos, fui, firmé el contrato y hasta hoy. 20 años, Más. de manera continua. Sí, porque allí los semestres no es todo el curso. O sea, que podías estar en una etapa docente y luego venirte a España. Claro, era de octubre a enero. ¿Y cómo se le enseña a un alemán las metáforas de García Lorca, por ejemplo? Eso es muy complicado. Eso, Lorca recoge como nadie. Porque casi todo lo que hay en Lorca lo dice la gente de la calle. Cuando él habla de moreno de verde luna, eso es una... En realidad está pensando en gente que hay, sobre todo en Málaga, que tiene los ojos verdes. Piensa ahí. O no digamos en el romance de la casada infiel, que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Y llega un momento en que en el fragor del combate, dice el gitano, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. ¿Y qué te dicen los alumnos alemanes? Me preguntó una alumna, profesor, ¿qué tienen que ver los muslos con los peces? Claro, es verdad que una metáfora, y el alemán no es... para esa chica una cosa eran los muslos y otra cosa eran los peces. Y la unión, la transmutación de esa actividad reflejada en eso, pues no le entraba en la cabeza. Además dabas clase en Dresde, Alemania excomunista, quizá con más rigidez, donde he leído que lo que más te sorprendió cuando llegaste es que el gran héroe español era Curro Jiménez. Bueno, eso fue gracioso. A los pocos días de estar dando clase, yo pregunté a ver qué sabían de España, esperando que me hablaran del Quijote, del Sol o de la paella, y van y me dicen todas Curro Jiménez. Y claro, la sorpresa fue grande y ya me contaron que cuando el comunismo habían puesto en la tele la serie de Curro Jiménez, allí tele solo había en el bloque, en la casa de un comisario. Entonces iban a su casa a verla y habían puesto el Curro Jiménez como un anticipo del comunismo, uno que roba a los ricos para los pobres, y estas muchachas que tendrían 13, 15 años, aquel Sancho Gracia, con sus patillas, gitanao, macho ibérico, digamos, total, pues las traía locas a todas, y es de lo que se acordaban, de Curro Jiménez. Eso fue una sorpresa, y en mi libro de Alemania hay un capítulo dedicado a eso. Con respecto a la gastronomía, otra de tus pasiones, en Alemania no comerías como comes aquí, ¿no? En absoluto. Además, los alemanes, allí no hay horario. Tú puedes comer donde quieras, cuando quieras, por la calle. En clase también comen los alumnos. ¿Ah, sí? Sí, eso además es que estaba dando clase y de pronto saca uno un Tupperware de esto, una ensaladilla, otra con una zanahoria. Un día vino uno con mejillones al vapor. Yo esto es como los Goyes, vamos. Hablando del subjuntivo y el otro con los mejillones, que lo había comprado no sé dónde, en la cantina de la universidad. O sea que el alemán para comer es algo individual, personal, no es el ritual que aquí tenemos para comer, que es que el país se para, como se para Francia o se para Italia. En Alemania el país no se para.
Cada uno come Comer es cuando... una funcionalidad y ya está, ¿no? Eso es los alemanes comen para no morirse, para nutrirse, no por el placer. Cuando tú le cuentas a un alemán que nos sentamos a comer aquí a las 2:30 y puede acabar a las 5 o a las 6, a llevar las manos a la cabeza, no lo entienden. Por eso justamente, claro, cada idioma es reflejo de lo que pasa en el país. Por eso la palabra sobremesa no tiene traducción al alemán. Por allí no hay. No hay. Como no hay sobremesa, pues no hay una palabra que refleje esa actividad. ¿Y para cuándo harías algún libro sobre gastronomía malagueña, como has hecho El Paraíso del Vino? De malagueña sería algo muy local. Tengo un libro que saldrá pronto, una especie de diccionario gastronómico. Tienes un libro que se llama Amor y Huevos, que como título me parece fenomenal. Ya, pero eso lo quiero reformar. Además, eso, el título es equívoco. Hace referencia... Pero tú no lo hiciste adrede, ¿no? No, eso hace referencia, lo cuento en el prólogo, a unos amores trágicos que hubo en la mitología griega. Entre Eros, que tenía un amante y cruzaba el río, el Helesponto, lo cruzaba de noche para ver la amada. Y cuando una vez hubo una gran tormenta, que se estaba ahogando, ella se tiró y los dos murieron ahogados. Y resulta que en el siglo clásico nuestro, siglo de oro, Lope de Vega, sobre todo, Góngora y también Quevedo, hay una serie de poemas, digamos, haciendo chanza, riéndose de estos dos amores que murieron trágicamente en el río. Por eso es el título. No tiene nada que ver, es un poco equívoco, pero lo quiero ampliar, reformar y otras cosas que no Pero aparecen. en general. En general. El malagueño tendrá que esperar entonces. No, malagueño, por eso hay un libro de Fernando Rueda que está magnífico y... Bueno, ¿por qué has elegido Ojos Verdes para terminar este programa? Bueno, porque me gusta la copla, me gusta mucho la copla y es el que se me ha venido... Luego me acordé que podía haberte dicho una copla que se conoce menos, pero que es maravillosa, es Ay 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Esa copla se conoce menos y es... Además, la copla en sí, lo que es el romancero es la copla. La estructura de una copla, de su comienzo, el centro y luego el coro, es igual que un romance de Lorca. Además, él más o menos lo dijo. O sea que... Pues Serafín, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esa otra copla para el próximo libro, si te parece. Perdona, gracias a vosotros, gracias a ti, Fernando, por la habilidad de traerme. Encantado. Y esa copla pues, veremos a ver para el próximo. De momento, animamos a nuestros espectadores a que lean Málaga, Paraíso del Vino, ¿vale? Pues muchas gracias y que lo gocen y lo lean y digan lo que les parece como sugerencias. Pues un placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y en mi boca un gusto de menta y canela, serrana para un vestido yo te quiero regalar. Yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche